Nosotros estamos en comunicación con Noelia Villafañe. Noelia es contadora pública nacional, titular de MARA, de Monotributistas Asociados de la República Argentina. Hola Noelia, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Connie Archés, Alejandro Almendros, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias Noelia. Y como decíamos, ¿no? Hay un fuerte rumor, una fuerte versión de lo que tiene que ver con que en esta reforma fiscal que intenta avanzar el gobierno, busca eliminar el monotributo. Y entonces la pregunta es, ¿y qué va a pasar con todos aquellos que hoy somos monotributistas y desde ya pagamos un montón de plata mensualmente que tal vez no o sea, que tal vez no representa, o sea, que representa un monto muy alto de lo que ganamos también, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos los monotributistas con esta reforma fiscal? ¿Qué es lo que estás viendo? Bueno, justamente es algo que empezó a surgir desde el año pasado. Nosotros ya nos habíamos anoticiado de esto, tuvimos la oportunidad de ir a hablar con diferentes diputados de distintos partidos políticos, a quienes les comentamos el perjuicio que iba a ser para el sector y que realmente para el gobierno iba a ser pegarse un tiro en los pies porque el monotributista no iba a poder pagar mayores impuestos no por rebelde, sino porque no le va a dar el bolsillo. Bueno, esto hizo que el gobierno dijera que iba a evaluar a ver si incorporaba esto en la reforma tributaria o no. Sin embargo, el 9 de diciembre del año pasado ya surgió del informe de mayo, que Del ustedes lo Consejo de pueden Mayo, el verificar. Consejo de Mayo, lo que es el Consejo de Mayo, ahí. Claro, sí, el informe del Consejo de Mayo, ustedes lo pueden verificar ingresando a Mi Argentina, van a Consejo de Mayo, que es la página oficial, y ahí buscan recomendaciones con consejeros. O sea, el informe con las recomendaciones. Buscan la página 277 y ahí van a ver qué es lo que debate este Consejo de Mayo respecto a la eliminación del monotributo. En ese momento nos dijeron, bueno, ustedes que están protegiendo a las categorías más bajas, a las categorías más vulnerables. Bueno, el Consejo de Mayo escuchó lo que ustedes estaban solicitando y se va a mantener hasta la categoría C. De la categoría D en adelante, bueno, vamos a ver cuál es el escenario para Mm. que esas personas vayan al régimen general directamente o se realice otro tipo de sistema tributario. En ese ¿Qué? momento nosotros dijimos, bueno, lo que vamos a tener que pelear o batallar en el 2026 va a ser para la categoría D hasta la categoría Ah, K, claro. porque las categorías más bajas, que a nosotros nos representa el 85% de nuestros asociados, ya va a estar, va a seguir A salvo. continuando en este régimen. Sin embargo, a principios de este año empezaron a decir de nuevo de que, bueno, en el caso que mantuvieran las categorías más bajas, iban a sufrir un incremento del ¿De 300%. Y ahí cuánto? dijimos, Sí. no, están locos, porque es lo mismo que eliminarlos. Si vos al monotributista de las categorías más bajas le decís, bueno, ahora tenés que pagar 3 veces más de lo que estás pagando, el monotributista va a decir, bueno, o sea, no es que me estás eliminando, sino que Me me está estás echando invitando a la informalidad. al tal cual. Entonces, bueno, volvimos a debatir sobre este tema y lo que el gobierno está analizando es un sistema flat tax, un sistema que ellos lo consideran como un sistema justo. Dicen, bueno, que todos los contribuyentes puedan, o sea, deban abonar la suma del 10% de sus ingresos. Entonces, por ejemplo, si vos facturás 2 millones de pesos por mes, deberías pagarle al Estado el 10% de esos ingresos como Es impuesto, una es barbaridad. decir, Es una 200 locura. mil pesos por mes, pero solo para facturar. Bien, eso no te va a incluir la obra social, es decir, vas a tener que pagar una prepaga o ir al sistema de salud público, no te va a incluir un aporte jubilatorio, en el caso que quieras un aporte jubilatorio vas a tener que pagarlo por fuera. Entonces, en definitiva, lo que nosotros le decimos al gobierno es que
lo que va a suceder es que la gente caiga en la clandestinidad, Claro. porque el gobierno se basa en una lógica que muchas veces salen en los medios de comunicación que dicen este monotributista que era millonario y que se escondía bajo la figura del monotributo, pero no es lo que sucede con el Claro. 99,9% de los monotributistas. Noelia, hay una Ellos piensan frase, hay que una los frase que, monotributistas evaden. hay una frase que usted dijo que me parece interesante, que es sacar al evasor, no destruir la herramienta, ¿no? Que tiene que ver con esto que estamos hablando. Tal cual. Se los planteé justamente diciendo, bueno, en el caso que ustedes quieran eliminar al evasor, tienen hoy las herramientas para eliminarlo. Lo sacan de la oreja al monotributista evasor y ya está, se soluciona el inconveniente. Y lo que les explicaba es cómo vos le podés decir a un acompañante terapéutico que factura menos de 800.000 pesos por mes, acompañando a pequeños con discapacidad, doble turno, que es un enano fiscal, que es un evasor, cuando en realidad lo que tiene es un ingreso de pobreza, o Claro. sea, son ingresos realmente marginales. A un enfermero que trabaja en un hospital público. Eso también lo hablé con Diego Santilli. Le digo, ¿qué va a pasar con los contratados? Donde el propio Estado es precarizador laboral, donde hay muchísimos enfermeros que hoy trabajan en hospitales públicos. Digo, ¿qué va a pasar con esa gente? Porque no va a poder pagar como responsable inscripto, porque no le va a dar el bolsillo, o con este sistema tax flat. Le digo, ¿y qué va a terminar sucediendo? Porque no van a pasar a ser de planta. Y me dice, bueno, eso ya veremos a ver qué es lo que sucede con esa gente, con la reforma laboral va a haber tanta flexibilización laboral que muchos van a ir al sector privado. Entonces digo, bueno, pero eso es lo que tal vez ustedes consideran eh, que en la cabeza de ustedes de que el impacto va a ser ese. Primero veamos si con Claro. la reforma laboral y con la flexibilización laboral aumenta este tipo de empleo privado y después, bueno, veamos a ver qué pasa con el monotributo O sea, en primero específico. sería bueno ver esto que vos decís, el impacto, y esta sería una medida quizás para una segunda etapa de gobierno en caso de que el gobierno sea reelecto. No tiene que ser una medida todo junto, ¿no? Porque en definitiva se perjudica a... ¿Qué porcentaje dijiste que es de monotributista, Noelia? Que es muy importante el porcentaje del que hablaste. 4.800.000 Claro. monotributistas en el país, según el último censo. Estuve reunida con Cristian Ritondo, diputado nacional, y le pedí que por favor nos actualice ese censo que nosotros tenemos. Le presenté incluso el proyecto de ley para que él lo pueda presentar en el Congreso, así que estamos a la espera de ver qué cantidad hoy hay de monotributistas y cómo Ta- está desagregado ese conjunto, ese universo de monotributistas, porque nosotros vemos que muchos monotributistas se están dando de baja, por un lado, Ujú. que son los monotributistas puros, y hay Mm. muchos monotributistas no puros que se están dando de alta. Entonces uno ve Ah, que en la balanza, el que es cuentapropista, por ejemplo, el que tenía su emprendimiento, sí, bueno, muchas veces se siente asfixiado y se da de de baja baja. porque ya lamentablemente se está cayendo el sistema. Y el que es monotributista no puro es aquel que además de ser monotributista tiene otro ingreso, es decir, el monotributo lo tienen como actividad complementaria. Secundaria, Claro. claro. El empleado en relación de dependencia que no llega a fin de mes y que ahora está conduciendo vehículos en plataformas Sí, virtuales, por ejemplo. estamos hablando ni más ni menos de casi el 10% de la población en total de nuestro país, que si vos vas a lo que tiene que ver con la población activa, el porcentaje se incrementa y estamos hablando casi te diría un 30 a 30 y pico por ciento de la población activa, Noelia, no sé si vos tenés ese dato. Tal cual, y esto también es una mala decisión política, porque justamente ellos tienen que ver que 4.800.000 monotributistas enojados se lo van a hacer pagar en las próximas elecciones. Totalmente. Entonces, realmente, el gobierno tiene que ser estratega y ver, bueno, si realmente alguien técnicamente, porque el origen de todo esto es porque el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, es muy técnico. Hmm. Él es muy cuadrado, muy estructurado, y él piensa que de esta manera el Excel El Excel va da. a dar
un porcentaje en positivo con respecto al PBI, eliminando el sistema, pensando que la gente está como rehén y que va a aceptar estas nuevas condiciones. Y lo que va a terminar sucediendo es que va a aumentar la clandestinidad. Esto también el Fondo Monetario Internacional está pidiéndolo, pero basándose, o sea, piden eliminar el monotributo, pero basándose en que hay enanismo fiscal. Entonces nosotros dijimos, bueno, si no podemos convencer al gobierno de que no elimine el monotributo o que lo perjudica al monotributista con las medidas que vaya a tomar con la reforma tributaria, bueno, vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, que son, o sea, son nuestros principales acreedores, y mostrarles de que si se elimina el monotributo, lo que va a terminar afectándose es el PBI, con un Excel mostrándole el impacto que va a tener la caída en la clandestinidad y mostrarle que no son enanos fiscales, mostrarle lo que cobra un acompañante terapéutico, lo que cobra un enfermero, con datos reales, mostrándole cuánto puede llegar a generar de ingresos un pequeño kiosco, una verdulería, el peluquero, la chica que hace las uñas, o sea, Noelia, mostrarle con datos reales para que vean cuál es. Las escalas del monotributo hoy están totalmente disociadas con el poder adquisitivo del contribuyente, totalmente disociadas. Tal cual. A ver, acá muchos plantean esto, dicen, ¿cómo? A ver, yo no creo que el gobierno quiera eliminar el monotributo, siendo que este gobierno fue el que amplió los topes de facturación. Eso es lo que muchos dicen. Y nadie se da cuenta que el aumento de los topes de facturación surgió porque nosotros lo pedimos desde Monotributistas Asociados a República Argentina. Pero ¿cómo puedo ver si esto es cierto? En las redes sociales van a marzo del 2024 y van a ver que ahí estaba el primer borrador de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Cuando vimos nosotros que había un ajuste encubierto, que había un aumento en el valor de la cuota con un incremento muy bajito del tope de facturación, hablamos con el diputado Venegas Lynch y le dijimos, tenemos que salir por todos lados a decirles que ustedes están ajustando al sector del monotributista porque el aumento de la cuota no se condice con el aumento de los topes. Él hizo que habláramos con la gente de AFIP en ese momento, hoy ARCA, y logramos aumentar los topes de facturación. Estaba previsto que la categoría A facturara 3 millones y logramos que la categoría A facturara 6.800.000 para que tenga semejanza con el aumento de la cuota que ellos estaban planteando. Pero esto fue algo que nosotros lo pedimos. O sea, si nosotros nos hubiésemos quedado callados, entonces el monotributista yo hubiese tenido un ajuste en el 2024. Noelia, la última te la hace Luis Pico. Noelia, en varias ocasiones funcionarios del gobierno han dicho que el modelo peruano, el modelo paraguayo, y son países que tienen unas tasas de informalidad de 70%, 80%. ¿Te parece que eso puede pasar en Argentina si se elimina el monotributo? Que lleguemos a esos niveles de informalidad. Sí, sí, tal cual. De hecho, Latinoamérica, el otro día estuve reunida con Felipe Rincón de Mastercard, es el vice, es quien maneja todas las políticas públicas de Mastercard a nivel internacional, y él nos decía que veía al monotributo como un caso de éxito y que República Dominicana quería crear el monotributo basándose justamente en el éxito que tuvo el monotributo en Argentina. Y él veía cómo la voz de los monotributistas representada en Mara había hecho posible que muchas políticas públicas políticas públicas avanzaran o retrocedieran conforme a la voz. Y él nos dijo, yo los voy a hacer hablar en la Organización Internacional de Trabajo para que Latinoamérica entienda que la solución es monotributizarse. Entonces digo, ¿cómo hoy, cuando nosotros estemos planteando que al resto de los países de Latinoamérica, que la herramienta para evitar la informalidad es el monotributo, nosotros como argentinos ser una vidriera para el resto de los países de Latinoamérica, y ahora viene el gobierno y le está pegando un tiro en los pies al monotributista, quiere hacer que justamente el monotributo desaparezca? Es cosa de loco. Noelia, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir. Vamos a seguir con el tema, porque como decimos, ¿no? Tenés casi un 30% de la población activa en esta situación de monotributo
que para muchos lo que hay que entender que 100 lucas o 200 lucas Es un montón de plata. en la economía del mes, sobre todo como está la situación económica, es mucha plata. ¿Sabes lo que no me cierra antes que se vaya Noelia? Perdóname, Sí. ¿no? Porque mientras los escuchaba a todos, pensaba, también es una decisión política lo que vos dijiste, Noelia, ¿no? Agarrar de la oreja a ese que se hizo Al el evasor, vivo, claro. al evasor, el que se anotó en una categoría X y puso a nombre de otras personas y factura Claro. diversificadamente para no pagar lo que corresponde o pasarse o salirse del monotributo. Sí. Digo, esa es una decisión política también. No tienen ganas, ¿no? Tal cual, no, pero esto en el 2024, en septiembre del 2024, hubo también una mala decisión política. Fue la época del reempadronamiento de monotributistas sociales que duró menos de un mes, del 3 de septiembre al Claro. 30 de septiembre. Yo hablé con la gente del Ministerio de Capital Humano, con Martín Lepera, y le digo, Martín, esto es una locura, la gente no se va a reempadronar, el que se va a reempadronar es el enfermo crónico, el que tiene pequeños con discapacidad, el que tiene justamente necesita de la obra social, y el que no se va a reempadronar es el sano. Esto va a hacer que muchas obras sociales quiebren. Él decía que esta decisión política era porque había mucha corrupción, muchas cajas negras, muchas obras sociales que funcionaban como sello de goma. Entonces digo, bueno, pero si vos querés, decirle a estas obras sociales que tienen que salir del sistema porque son corruptas, bueno, auditalas y dale de baja la matrícula de la obra social, pero no rompas el sistema, porque lo que va a terminar sucediendo es que obras sociales que realmente hoy están dando prestación de salud van a terminar quebradas. Y el primer caso que yo le dije fue OSFE Cámaras. OSFE Cámaras tenía el universo de monotributistas, de afiliados, eran de 25.000 personas y se alcanzaron a empadronar solamente 6.000 personas, de las cuales 5.700 eran enfermos crónicos o personas con discapacidad. Esa obra social, desde el momento que sucedió esto, tenía los días contados, terminó quebrando. Claro. Y justamente lo hablé también con Claudio Stivalman, que es el superintendente de salud. Yo le decía, Claudio, va a quebrar. Y me decía, no va a quebrar. Y está la quiebra ahora, o sea, ya quebró, ya está, ya. Ahora tienen que hacer justamente este sorteo de afiliados. Bien. Entonces hay una pequeña, nosotros tenemos una pequeña que la mamá estaba desesperada porque venían a quitarle el oxígeno a la niña con internación domiciliaria. O sea, hay muchos, hay casos, o sea, no es que uno dice el monotributo verlo como algo superfluo. Hay familias que dependen del monotributo, hay niños que dependen de la obra social de ese monotributo, y acá también me detengo en algo que hay mucha gente que dice, ay, bueno, pero a mí la obra social nunca me dio cobertura. Bueno, pero porque vos, seguramente monotributista, si la obra social no te dio cobertura, yo puedo hoy entender que vos tenés buena salud. ¿Por qué? Porque si vos hoy necesitaras de la obra social porque tenés un pequeño con discapacidad o porque tenés una enfermedad crónica o sos un paciente oncológico, movés cielo y tierra para que la obra social te cubra. Claro. Y están las herramientas dadas para que te cubra. De hecho, nosotros acompañamos a todos nuestros monotributistas a que la obra social le dé cobertura, claro, cualquier obra social a la que estén aportando. Entonces me parece que esto de ser egoísta y decir, bueno, que no importa si yo no tengo más obra social porque la obra social nunca me la dio, nunca me dio esta prestación. No, pero pensá en el otro, o sea, basta de ser egoístas, porque esto es lo que está pasando hoy en la sociedad, que todos están mirando el ombligo y que no ven al otro, no ven y no saben, nadie tiene la vida comprada, nadie sabe qué puede pasar dentro de una semana, dentro de un mes, y seguramente si hoy sos sano y no necesitabas la obra social, ojalá que sigas, claro, siendo sano, pero si dentro de un mes te pasa algo, tener este beneficio y este derecho. Noelia, gracias, te mandamos un cariño grande, que tengas un buen fin de semana. Un beso grande para todos. Hasta luego, Noelia Villafañe, titular de Monotributista. Vamos.